buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate, las entrevistas en el canal Capital. Saludamos a toda nuestra audiencia en señal abierta y en plataformas digitales en Bogotá, Cundinamarca, diferentes ciudades del país y fuera del país donde nos siguen. Esta noche vamos a hablar de la emergencia que vive Bogotá por cuenta de las basuras. Hay una crisis que está enfrentando la ciudad en materia de recolección de residuos sólidos. El distrito ha señalado que algunos trabajadores de la empresa Aguas de Bogotá han obstaculizado la prestación del servicio y esta emergencia sanitaria va hasta el próximo 12 de febrero cuando entra en operación el nuevo modelo de aseo en Bogotá. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes. Gracias una vez más por estar con nosotros en este Opina Bogotá. Y efectivamente, a punto de cumplirse una semana de esta emergencia sanitaria y ambiental decretada por el distrito. El más reciente reporte indica que se han recogido cerca de quedan cerca de 4.000 toneladas por recoger. Se han recogido casi 9.000 de las 12.000 que se han venido produciendo durante los últimos días en Bogotá, Yesid, porque es que la capital del país no deja de producir basuras. Muchas personas las habían guardado en sus casas atendiendo ese llamado del distrito, pero evidentemente la situación los ha obligado a que las saquen y vemos montañas de basura en muchos sectores de la capital del país. Los más afectados, Barrios Unidos y Engativá, donde incluso la gente en esta última localidad ha venido adelantando protestas con bloqueos en las vías exigiendo que se recojan los residuos. Realmente hay ciudadanos que están desesperados, muy afectados, lo que ha llamado la atención del gobierno nacional. Hoy mismo el viceministro de Ambiente ha adelantado un recorrido precisamente por los puntos más complicados en esta crisis de basuras en Bogotá. Así es, y para analizar este tema, esta noche hemos invitado al secretario de Gobierno de Bogotá, doctor Miguel Uribe. Buenas noches, bienvenido a Canal Capital. Muy buenas noches, Yesid, Erika, Manuel y todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Y también hemos invitado al concejal Manuel Sarmiento del Polo Democrático. Concejal Sarmiento, bienvenido de nuevo a Canal Capital. Muy buenas noches, Yesid, Erika, al secretario de Gobierno también mis saludos y un saludo muy especial a los televidentes y a quienes nos siguen por las redes sociales. Bueno, entremos en materia. Secretario de Gobierno, ¿qué está pasando en Bogotá en estos momentos? ¿Por qué no se ha podido prestar correctamente la recolección de basuras? ¿Por qué no se ha podido prestar este servicio de forma adecuada? Yesid, gracias por esa pregunta. Lo más importante es resaltar hoy por qué estamos dentro de una crisis de basuras. Primero, hay que decir que desde la administración reconocemos que hay una situación difícil, unas preocupaciones legítimas de la ciudadanía y estamos haciendo todo lo necesario para poder solucionarlo y normalizar la operación. Desafortunadamente, la noche del 31 de enero, un grupo de 200 operarios de Aguas de Bogotá, de los 3.000 que tiene esta empresa, decidieron ingresar al patio taller donde están los camiones y básicamente hacer una zonada dentro de las instalaciones. 67 de los 95 camiones fueron pinchados, se les cortó la manguera hidráulica, se les rompió los parabrisas, se rompieron las instalaciones de Aguas de Bogotá y desafortunadamente evitaron que estos camiones pudieran salir a prestar el servicio al día siguiente. Adicionalmente, hubo un grado de intimidación enorme contra los operarios que sí quisieron salir. Tenemos los videos, los audios, de cómo básicamente estaban dispuestos a todo acto de violencia. Esto fue un saboteo violento, una vía de hecho totalmente repudiable. Y en ese sentido se impidió que durante más de un día estos camiones pudieran salir a prestar el servicio. Hoy particularmente, no solamente ya se recuperó el patio taller, sino que desafortunadamente buena parte de esos camiones siguen dañados y no es posible su operación. Entonces, ese saboteo lo que hizo fue comenzar una demora en la operación que automáticamente el alcalde rápidamente, de una manera oportuna, decretó una emergencia sanitaria que permitió tener un plan de contingencia. Hemos venido trabajando en ello. Entendemos, como lo decía Erika, que tenemos un retraso en la operación, pero lo más importante es entender, uno, que estamos haciendo lo necesario para normalizar la operación. Dos, que esta crisis es producto de un saboteo violento, casi que criminal, porque no solamente se pone en riesgo la salud de millones de bogotanos, sino adicionalmente se está evitando la prestación de un servicio esencial. Es básicamente una de las prioridades del Estado y adicionalmente quiero resaltar que se puso la denuncia correspondiente. Pero tercero, es muy importante resaltar, como ustedes lo decían, el 12 de febrero iniciará la prestación de un servicio de mejor calidad, de mejor cobertura y adicionalmente vamos a tener la oportunidad de tener un precio mucho más barato. Entonces,
vamos a trabajar, vamos a solucionarlo y obviamente lamentamos y reprochamos este tipo de actos vandálicos dentro de las instalaciones de Aguas de Bogotá. Concejal Manuel Sarmiento, le ha quedado grande la administración distrital el tema de, bueno, inicialmente superar esta emergencia que lleva ya casi una semana, pero sobre todo manejar lo que sería el proceso de Aguas de Bogotá al nuevo prestador de servicio, teniendo en cuenta que hay 3.700 personas, buena parte de ellas tendrían posibilidad de ser recontratadas por los nuevos operadores, por los nuevos prestadores, pero hay una parte muy significativa que dice que se van a quedar en la calle. Bueno, los hechos demuestran con toda claridad que el responsable de la crisis de las basuras que está viviendo hoy la ciudad es el alcalde Enrique Peñalosa. Quiero decir tres cosas y referirme a varias cosas de lo que dijo el secretario de Gobierno. En primer lugar, el movimiento obrero, consciente, democrático, más avanzado, siempre ha rechazado la idea o las prácticas de destruir los equipos o las máquinas para reclamar los derechos. Estas son prácticas que tienen origen en inicios del siglo XIX, bajo un movimiento que se llamó el ludismo. Y rápidamente el movimiento obrero corrigió, porque antes pues los obreros o muchas de sus protestas se dedicaron a destruir las máquinas y los equipos con los que se trabajaban en las fábricas. Lo segundo, digo que el alcalde Peñalosa es el responsable porque esta crisis se podía evitar, era absolutamente previsible. Yo no entiendo cómo cuando se sentaron el alcalde Peñalosa, la directora de la UAES, el secretario de Gobierno Miguel Uribe, y ya tomaron la decisión de que Aguas de Bogotá no iba o iba a salir de la operación del servicio de aseo, pues era obvio que los trabajadores de Aguas de Bogotá iban a reclamar su derecho a una estabilidad laboral, sobre todo porque esos trabajadores hacen parte de una población vulnerable y las cifras lo indican, el 40% de esos trabajadores solo tiene estudios de primaria, el 10% son víctimas de la violencia, el 8% de las comunidades negras de Bogotá, el 16% madres cabeza de familia, 30% son de los estratos 0 y 1, o sea, personas muy vulnerables que ante la decisión de dejar por fuera de la licitación a Aguas de Bogotá, pues saldrían a reclamar sus derechos. Esto, que era absolutamente previsible, lo lógico era que para anticiparse a esos hechos y evitar esa crisis, se incluyera dentro de la licitación una fórmula muy sencilla, y es que esos 3.700 trabajadores, algunos podían quedar en Aguas de Bogotá, que va a continuar con algunas funciones, y el resto de los trabajadores, alrededor de 3.200, se garantizara que tuvieran asegurado su derecho al trabajo en los operadores que se terminaron ganando esa licitación. Absolutamente previsible y se podía anticipar los hechos y no estaríamos en esta situación tan grave. Y lo último es que pues en la historia reciente de Bogotá, en lo que tiene que ver con las basuras o el aseo, los bogotanos hemos sido víctimas de dos cosas muy graves. Primero, una desprivatización parcial y bastante improvisada por parte de la anterior administración, en donde los privados que mantuvieron la operación incluso quedaron ganando más de lo que ganaban antes, y ahora una privatización a la brava por parte del alcalde Peñalosa, atropelladora, maltratando a los trabajadores, arbitraria, muy característico de él, en donde también ese nuevo modelo que va a iniciar desde el 12 de febrero, pues vamos a regresar al que existía antes, donde ya lo padecimos, y va a ser un gran negocio para los operadores privados, todo bajo la lógica del dogma de la privatización que en tanto le gusta al alcalde Peñalosa. Concejal, y secretario de Gobierno, pero lo que no contaba, con lo que no contaba la ciudad era con esta operación que adelantaron algunos trabajadores que usted muy bien rechaza en su intervención, de pinchar los vehículos, de obstaculizar, de sabotear, como se ha dicho, la prestación del servicio, de vandalismo. Es decir, hay un legítimo derecho a la protesta de parte de estos trabajadores de Aguas de Bogotá, pero lo que la ciudad, Erika, en esta oportunidad, con lo que no se contaba era con que ellos mismos iban a adelantar esta operación de saboteo, secretario. Bueno, sí, no, a mí no me queda claro el rechazo del concejal Manuel ante este acto vandálico y violento. ¿Usted lo rechaza? Pero yo considero que esas prácticas de destruir la maquinaria son prácticas de una etapa muy primitiva del movimiento obrero, y que la experiencia durante más de un siglo de luchas de los trabajadores en todo el mundo le ha enseñado al movimiento sindical cómo se deben luchar sus derechos. Que hayan entrado en un cese de actividades, me parece que un cese de actividades hace parte de los derechos democráticos de los trabajadores, y varias de las conquistas que han tenido los trabajadores en el mundo, incluso en Colombia, se han dado gracias a esto. Incluso la gente debe saber, porque es que también hay un discurso, permítame, Jessy, un momento, un discurso de antisindical, de entonces mostrar a los trabajadores como indeseables. Ecopetrol fue creada gracias a una lucha de los trabajadores a mediados del siglo XX en Colombia, y gracias a eso tenemos una empresa estatal, porque antes, bajo el dogma de la privatización, todo tenía que ser explotado por multinacionales. El concejal sigue sin rechazar los actos vandálicos y la intimidación. Yo claramente no solamente no me refiero a los sindicatos, sino que adicionalmente he dicho que es una minoría, son 200 de 3.500 funcionarios. Pero precisamente yo, como bogotano, pero además como funcionario público, lamento que concejales que representan la oposición no rechacen estos actos vandálicos, violentos, de los cuales tenemos
pues plenas pruebas. Pero sigo. Ahora, varias cosas y digamos inexactitudes que dice el concejal, pero yo creo que quiero aprovechar de contarle a los bogotanos por qué estamos en esta situación. Lo primero es que desde el año más o menos 2008 se viene ordenando al distrito abrir una licitación pública. Y la gran discusión que había en aquel tiempo era que esa licitación incluyera un esquema donde estuvieran los recicladores. Varias veces la Corte Constitucional frenó esa licitación y fue pasando el tiempo y a través de la figura de urgencia manifiesta, las administraciones de Samuel Moreno y Gustavo Petro fueron contratando a dedo los mismos operadores que se encontraban. Hacia agosto del 2012, Gustavo Petro anuncia que va a tener un operador público y empieza a montar todo el esquema para que el acueducto, a través de su filial Aguas de Bogotá, preste el esquema. Y contemplaba en aquel momento que el esquema de la prestación fuera del 100%. En ese entonces hay una serie de inversiones por parte del acueducto que va montando un esquema, hay un cambio de objeto contractual, o perdón, de manual de objeto de funciones del acueducto, en donde también se le incluye prestar el sistema de aseo. El 17 de diciembre, cuando inicia ese sistema, lo que encontramos es una crisis de 3 días por negligencia total, en donde ese operador público no es capaz de prestar el 100% y debe contratar a dedo, como lo decía el concejal Manuel Sarmiento, a los otros operadores donde los remunera mejor y desafortunadamente no cumplió con la orden de hacer la licitación. En ese momento, y yo quiero tomarme este tiempo para contarles, el alcalde Gustavo Petro firma el decreto 564 de 2012. El decreto por el cual, el 10 de diciembre, 7 días antes de entrar el nuevo esquema. Y en este decreto se establece que ese esquema del 17 de diciembre del 2012 es un esquema transitorio del servicio de aseo. Y dice en su parágrafo del artículo 2, la transitoriedad del esquema adoptado en el presente decreto se extiende hasta la fecha en la cual se adjudiquen, mediante licitación pública, contratos de concesión del servicio público de aseo según lo dispuesto el artículo 40 de la ley 142 del 94. Este es el decreto 564 ¿Podemos firmado. acercar ahí la cámara? Ustedes pueden ver aquí, este es el firmado por Gustavo Petro, alcalde, en donde queda clarísimo que el mismo Gustavo Petro calificó el actual esquema de aseo como un esquema transitorio y adicionalmente dejó claro, va hasta el momento en que se haga la licitación pública y nunca la hizo. Entonces, obviamente, un tiempo después, arranca después de este esquema, la Superintendencia de Industria y Comercio multa al distrito por 74.000 millones de pesos porque básicamente este esquema estaba violando el régimen de libre competencia que establece la ley 142 por 74.000 millones de pesos. Es decir, votamos los bogotanos 74.000 millones de pesos por una decisión irresponsable de Gustavo Petro. En junio del 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determina que fue ilegal la manera en que cambiaron el objeto de la empresa de acueducto y que no debía prestar más el servicio de aseo. Y en ese momento le da un término perentorio para desmontar el sistema. Y mientras tanto, la superintendencia dio un término máximo para abrir una licitación. Toda esta historia es para decir una cosa. Teníamos la obligación legal de iniciar una licitación. Concejales políticos como el concejal Manuel Sarmiento lo plantean como un esfuerzo desproporcionado para privatización, nosotros como una obligación legal responsable, pero adicionalmente es totalmente falso que la administración no quisiera que Aguas de Bogotá participara, todo lo contrario, queríamos que así fuera, hicimos todo lo necesario. Es más, durante 2 años saneamos Aguas de Bogotá, porque Aguas de Bogotá la recibimos en una causal de disolución. Con una empresa totalmente quebrada, básicamente con unos extractos financieros o estados contables lamentables. Y en junio del 2017 tenemos una empresa sin disolución de liquidación, tenemos una empresa que ya puede empezar a pagar sus propias deudas. Desafortunadamente, después de todo lo que hicimos, ninguna aseguradora le dio la póliza necesaria a Aguas de Bogotá para participar en la licitación. Es decir, la licitación permitía que Aguas de Bogotá compitiera, pero desafortunadamente por su historia no lo pudo hacer y no fue posible hacerlo. Entonces yo termino diciendo lo siguiente, no es verdad que el alcalde se sentó a decidir acabar Aguas de Bogotá. Eso es totalmente falso, queríamos que participara, pero no pudo porque no tuvo la póliza necesaria del mercado asegurador. Segundo, era una obligación legal abrir la licitación, como lo dice Gustavo Petro en su decreto 564 del 2012 y como lo establece la ley. Y tercero, el esquema actual
que estaba era un esquema transitorio, un esquema por el cual Bogotá pagó multas, por el cual hubo una inversión de más de 200.000 millones en el que no hubo retorno. Entonces, estamos tomando las decisiones correctas, se hizo una licitación después de 6 años, pública, transparente, con pluralidad de oferentes, y el 12 de febrero vamos a tener mejor servicio, mejor cobertura y menor precio para los bogotanos en su tarifa de aseo. Bueno, varias cosas. El secretario de Gobierno pues cuenta parte de la historia o la mitad de la historia, cuenta todo lo de la desprivatización parcial improvisada de la administración anterior, que repito, los privados que se quedaron en el servicio terminaron ganando más de lo que ganaban antes, según denuncias de un alto funcionario del exalcalde Petro, de Fernando Arbeláez, especialmente. Pero eso es una decisión de la administración. Sí, pero eso es, ya aquí yo no voy a repetir todo lo que contó ahora el secretario de Gobierno, le falta entonces la otra mitad de la historia, que es la privatización a la brava por parte del alcalde de Peñalosa. Entonces, en diciembre, cuando ya se concluye que Aguas de Bogotá va a salir del servicio, incluso antes, cuando Aguas de Bogotá tenía el 52% de la operación en toda la ciudad, pues se sabía que habían unos trabajadores, así Aguas de Bogotá se quedara con una de las nuevas zonas, pues había unos trabajadores que iban a sobrar, entre comillas. Entonces, y eso es lo que yo no me explico, y ahí está la responsabilidad gravísima del alcalde Peñalosa y de toda su administración. Es obvio que población vulnerable, como la de Aguas de Bogotá, desesperada, adultos mayores, que si se quedan sin trabajo, pues es muy difícil que consigan otro trabajo formal, que han sido como el primer trabajo que muchos de ellos tuvieron, con prestaciones, etcétera. Cuando llegó ese momento, pues tuvieron que haber previsto que en caso de que Aguas de Bogotá o no participara en la licitación o tuviera una operación mucho menor a la que tiene ahora, que había que hacer algo con esos trabajadores, no se los podía dejar en la calle. Y la fórmula era muy sencilla, y yo lo planteé incluso en varios de los debates que hicimos en el Consejo. Dentro de la licitación, dentro de los pliegos de condiciones, se podía establecer una obligación de los nuevos concesionarios para asumir, para contratar a los trabajadores que no podían seguir en Aguas de Bogotá. Y eso no se hizo. Si se hubiera hecho esa solución tan sencilla, hoy no estaríamos en esta crisis. Por eso es que parte de la historia que le falta contar al secretario de Gobierno es esa privatización a la brava. Ahora nos hablan maravillas del nuevo modelo de aseo que vamos a tener ahora a partir del 12 de febrero. Lo primero es, o sea, ¿cómo podían esperar que el 11 de febrero la gente se fuera tranquilita para sus casas y listo? Eso era absolutamente previsible. Y el nuevo modelo pues es regresar al antiguo modelo que se inició en el año 2003 con la licitación también de unas áreas exclusivas. En primer lugar, no es cierto, señor secretario de Gobierno, que la única opción fuera la licitación. La ley 142 también permite la libre competencia. Un ex asesor del alcalde Peñalosa en este tema de aseo incluso planteó la necesidad o la propuesta de que se estableciera la libre competencia porque ya una empresa pública tenía un importante número de suscriptores, alrededor del 80% de los suscriptores. En segundo lugar, ese nuevo modelo de aseo que ya padecimos desde el año 2003, pues miren todas las cifras que nos indican que así no puede funcionar. O sea, el modelo de aseo bajo la idea de la privatización, de que es el negocio socio, de que hay que incentivar el ánimo de lucro en todas esas actividades, pues no funciona. Entre el año 2003 y el año 2009, las tarifas para los estratos 3 y 4 crecieron en un 70%, mientras que las toneladas recogidas por estos operadores apenas creció en un 15%, o sea, les pagamos más de lo que deberíamos pagar. Están sancionados varios de esos operadores porque nos cobraron de más a los usuarios, porque se gastaron una plata, alrededor de 40.000 millones de pesos, en lo que no se podían gastar. Regresamos a ese mismo modelo y en ese nuevo modelo del alcalde Peñalosa, que no es nuevo porque es el modelo de las concesiones privadas, pues los contratos también a mí me llaman la atención varias cosas, señor secretario de Gobierno. La remuneración es de nuevo otra vez por un porcentaje de recaudo, o sea, la remuneración para el operador no depende del trabajo efectivamente que haga. No se estableció en los contratos la reversión de los vehículos. Expresamente dice que los vehículos no van a revertir y la esencia de un contrato de concesión es que los bienes con los que se trabaja ese contrato de concesión reviertan al final de esa concesión para que un futuro gobierno pueda tomar la decisión de iniciar una operación pública como lo hacen países desarrollados. Y en tercer lugar, lo de las obligaciones de hacer, que tanto han cacareado desde la administración. El contrato señala, la minuta de contrato de esos operadores, que las obligaciones de hacer se van a financiar con parte de las tarifas que paguen los usuarios, de acuerdo con las propuestas que hizo cada oferente en la licitación. Y después cada concesionario va a contratar con las empresas que ellos digan esas obligaciones de hacer. Eso no va a pasar por ley 80, por licitación pública. Le dieron la facultad a los concesionarios de coger recursos públicos para contratar las empresas que quieran para hacer una serie de actividades que están planteadas en los contratos. Es decir, concejal, que usted insiste en que esta administración no quiso impulsar, apoyar Aguas de Bogotá, a pesar de este fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que, bueno, participara en la licitación o no estuviera ahí en la licitación, varias sino que cosas. siguiera manejando esas 12 localidades de Bogotá. Varias cosas. El fallo del tribunal prohíbe que la empresa de acueducto de Bogotá preste el servicio de aseo, sí, porque considero que ese cambio en el objeto social había sido ilegal, más no
no se mete con el tema de Aguas de Bogotá. Aguas de Bogotá puede seguir haciéndolo. Ahora, yo lo que creo que es lo que se debió hacer, aprovechar que en medio de la desprivatización parcial improvisada de la anterior administración, ya había una empresa pública que tenía una buena cantidad de los suscriptores. Perfectamente, para corregir todos los errores que se cometieron, se podía definir una empresa de aseo bien hecha, con todas las calidades técnicas, operativas y demás, para que comenzara a asumir ese 80% en un régimen de libre competencia que lo permite la ley y que le haría una ventaja al operador público en la medida que ya tenía la inmensa mayoría de los suscriptores a su favor. Pero el alcalde Peñalosa, en el dogma de la privatización, pues se fue otra vez, regresó al modelo de las licitaciones y de las áreas exclusivas bajo contratos de concesión. Bueno, en primer lugar, quiero volver a resaltar que el concejal no solamente no rechaza las vías de hecha y los actos violentos a los que estoy haciendo alusión, sino que adicionalmente casi que los justifica como lo está planteando. Ahora, el debate del concejal Manuel Sarmiento se basa básicamente en un problema de ideología. Un problema de ideología que además está claro que durante la historia no ha resuelto los problemas de los ciudadanos. Pero lo más grave, los últimos 12 años, es más, desde el 2013, la izquierda ha gobernado a Bogotá, la izquierda que representa el señor, es más, ni siquiera la izquierda, los partidos políticos cercanos al concejal Manuel Sarmiento. Y evidentemente lo que queda claro es que nunca resolvieron el problema de las basuras. No fue así. Y en ese sentido, con el único debate que asume aquí el concejal es sobre la privatización, nos está invitando básicamente a que sigamos discutiendo sobre ideología y no sobre cómo garantizar unos servicios. Para él, y de entrada considero que es equivocado, para él lo público es desde el lado de quien presta un servicio, para nosotros lo público es desde quien lo recibe. Para nosotros lo que nos importa son los ciudadanos que reciban el servicio esencial y que adicionalmente se les protejan sus derechos. Pero ahora, pues yo considero que el concejal Manuel Sarmiento es un concejal serio y yo esperaría que se mantengan los hechos. Es que yo quiero invitar a los ciudadanos a que vean todo lo que yo estoy diciendo, los invito a que en mi cuenta de Twitter, @MiguelUribeT, consulten los documentos de fuentes exactas y de los hechos reales. Entonces, primero, no es cierto que quisiéramos acabar Aguas de Bogotá, eso es totalmente falso. Ahora, si bien no fue una buena apuesta a la administración Gustavo Petro, entendíamos que era nuestra responsabilidad buscar preservar ese patrimonio de la ciudad. Sin embargo, después de todo el esfuerzo que hicimos, aún permitiendo que en la licitación pudiera participar Aguas de Bogotá, era imposible que participara porque ninguna aseguradora le dio una póliza necesaria para participar. Es más, hubo una gestión de la alcaldía ante el Ministerio de Hacienda para que la previsora diera la póliza y aún así, por los estados contables, no fue posible. Primer punto. No podía poner esa plata. Claro, entonces te voy a contar. Entonces, adicional, ya voy para allá, con mucho gusto voy para allá. En segundo lugar, hubo una posibilidad y se exploró que el acueducto pusiera la plata necesaria para garantizar la operación, pero era imposible porque el fallo del tribunal, como lo acaba de decir el concejal Manuel, impedía que el acueducto lo hiciera. Entonces el acueducto no pudo respaldar la operación. Entonces Aguas de Bogotá se quedó sin el músculo financiero necesario ni la póliza necesaria para poder participar. Segundo, no es verdad que no hubiéramos previsto la situación de los trabajadores. Es más, el alcalde mismo invitó a que los operadores privados contrataran a los operarios de Aguas de Bogotá, tanto así que 1.200 ya están en proceso contractual, más de 500 ya contratados, y tendrían hasta 2.900 plazas para contratar. Es decir, básicamente el 90-95% de los trabajadores que eventualmente podrían quedar sin trabajo en Aguas de Bogotá. Desafortunadamente hay un liderazgo negativo que ha impedido que estos operarios lo hagan, pero claro que lo hemos querido hacer. Ahora, solo a modo de discusión, dos empresas más que actualmente prestan el servicio, Bogotá Limpia y no recuerdo el otro, Ciudad Limpia y Lime, quedaron por fuera de la licitación y yo no oigo al concejal, yo no oigo al concejal los que quedaron afuera fueron Aseo Capital. Bueno, Aseo Capital, pero muchas gracias. Esa ya estaba por entonces, fuera. Aseo Capital queda por fuera y yo no oigo a los concejales ni a los políticos del polo reclamando los derechos de los funcionarios o operarios de la empresa privada. Pero bueno, eso es básicamente un poco para enmarcar cuál es el propósito que tienen, que para nosotros es un propósito político, desafortunadamente, mientras que nosotros estamos tomando decisiones responsables. Ahora, quiero decir, masacre laboral en Aguas de Bogotá. Totalmente rechazamos ese tipo de contratar, secretario, a las personas que hoy en día están... Lo vuelvo y lo repito. El alcalde lo pidió, llevamos 1.200 en proceso laboral, más de 500 contratados y están dispuestos a contratar los operadores privados más de 2.000 o hasta 2.900 funcionarios. Ahora, ¿qué propone la ley? Como lo dice el concejal, dos sistemas, las áreas de servicio exclusivo que exigen licitación pública o la libre competencia. Ahora, por una parte, tenemos la orden de la Superintendencia de Comercio de hacer la licitación.
Pero independientemente de eso, quitemos eso un momento del panorama. Bogotá, mercados como Bogotá no les conviene la libre competencia, porque desafortunadamente es un mercado muy grande en donde los operadores privados o públicos, cualquier operador, puede ser tanto público como privado, va a preferir el mejor sector del mercado. Y de ahí se genera un fenómeno que se llama el descreme del mercado. Y técnicamente eso básicamente lo que implica es que los operadores van a preferir estrato 5, 6, 4, industrial y comercial, y que los escenarios de la periférica y estratos 1 y 2 no se les podría garantizar ni la misma calidad ni el mismo servicio, porque obviamente escogen lo que más les da rentabilidad. La licitación, y eso me preocupa, concejal, usted debería estar defendiendo este modelo que garantiza que se subsidie y se compense al estrato 1 y 2, y es la licitación, por el contrario, en áreas de servicio exclusivo, agrupa una serie de mercados teniendo todas estas condiciones en cuenta y garantizando que la excedencia o el valor mayor del estrato 5, 6, industrial y comercial compense o subsidie el estrato 1 y 2. Entonces, lo que queremos hacer aquí es, primero, cumplir una orden judicial, y esa es la principal razón por la que abrimos la licitación, que sí la hicimos después de 12 años. Es que yo quiero insistir, durante 12 años mamaron gallo, no fueron capaces, hubo omisiones, hubo multas, pero aquí logramos abrir la licitación y cumplir una orden judicial. Pero adicionalmente vamos a garantizar que la prestación del servicio esté en el 100% del distrito. Yo lamento profundamente que estos debates se reduzcan a que si se trata de una privatización o no. Es que aquí no estamos en una batalla ideológica, ni estamos haciendo una competencia a ver quién va a ser el próximo presidente de Colombia, no. Aquí lo que queremos es resolver los procesos, los problemas de los ciudadanos, y se resuelven con soluciones concretas. Entonces, por último, para responderle al concejal, aquí no se trata de una privatización a la brava, se trata del cumplimiento de una orden judicial en el marco de la legalidad, cumplir la exigencia, además de la ley 142, de la superintendencia y el decreto de Gustavo Petro, que asumía que el esquema en el que hoy estamos era un esquema transitorio. Y no solamente asumía que era transitorio, asumía que la transitoriedad se acababa cuando se abriera una licitación. Varias cosas. Lo primero es la responsabilidad de este gobierno, del de Enrique Peñalosa, que podía fácilmente evitar la crisis que hoy está sufriendo la ciudad. Yo repito, diciembre del año 2017. Se define entonces ya que Aguas de Bogotá no va a participar en la licitación, que va a salir de la operación, que va a haber una masacre laboral, es obvio. O sea, por una actitud democrática, primero un gobierno debería decir, bueno, aquí tenemos una población muy vulnerable, ¿qué debemos hacer con ellos? Pero además un buen gerente, incluso quítenle, digamos, un sentimiento humano o social frente a esos trabajadores, y un buen gerente dice, bueno, ¿qué es lo que puede suceder si hay una masacre laboral de estos grados o de este nivel? Pues lo lógico era una fórmula muy sencilla, era obligar dentro de la licitación a que los nuevos operadores contrataran a esos trabajadores para tener una reubicación plena. Eso que está planteando, lo que explicó ahora el secretario Miguel Uribe, de la propuesta de lleven sus hojas de vida del alcalde Peñalosa a los nuevos operadores, pues es casi como una burla, porque cualquier persona tiene el derecho de llevar su hoja de vida a una empresa, pero esa empresa puede de manera discrecional definir si lo contrata o no lo contrata. Él lo dijo, se han llevado 1.200 hojas de vida y hasta ahora se han contratado a 500 personas de esa. Entonces querían, no, pero además, eso fue lo que yo dije, pero por lo menos si me va, si me va a citar, perdón que yo terminé yo de dije hablar. que 1.200 personas están en proceso laboral, es decir, van a ser contratadas. Perdón, están en el proceso de llevar sus hojas de vida, y esos 500 han sido contratados. Que terminen contratando a los 1.200 algo, eso ya depende de algo en el futuro. Pero eso era totalmente previsible, era simplemente una decisión de obligar a los operadores de reubicar a esos trabajadores. Otra vez el secretario de gobierno sale entre los 12 años, la izquierda, que pues cuando se quedan sin argumentos es lo mismo. Yo pues como concejal del Polo reitero lo que he dicho ya muchas veces, lo sabe el secretario Miguel Uribe, lo he dicho en el consejo, y voceros nuestros lo han dicho, nosotros ofrecemos excusas por todo lo que sucedió en el gobierno de Samuel Moreno, del gobierno de Gustavo Petro no tenemos nada que ver porque se eligió por otro movimiento, nosotros tuvimos nuestro propio candidato, perdón que yo lo dejé hablar largo, señor secretario, pero yo os invito al secretario de gobierno que siga el buen ejemplo que hemos hecho ofreciéndoles excusas a la ciudad. Estoy recomendando este libro, Yesid y Erika, Bogotá en el limbo, estructuras del poder, del doctor Aurelio Suárez, y muestra cómo estaban compuestos todos los distintos gobiernos de los que llaman izquierda. Y el Partido Liberal, del que hace parte el secretario de gobierno Miguel Uribe, tuvo una participación protagónica en el gobierno de Samuel Moreno. O sea, el Partido Liberal también tiene que asumir parte de la responsabilidad política de lo que sucedió durante esos gobiernos, que él llama izquierda, que yo considero que se alejaron bastante de varios de los principios que hemos defendido desde siempre. Y por último, entonces, también, y
igual que entonces el debate de la privatización de ETB, que entonces yo planteo un debate ideológico. Aquí yo he dado cifras, he mostrado lo que sucedió durante las concesiones del año 2003, cómo las tarifas aumentaron en más de un 70% entre el año 2003 y el año 2009, cómo eso no le sirvió a la ciudad. Y entonces dice, no, es que es un debate ideológico. Y le planteé cosas puntuales de los nuevos contratos que van a firmar el próximo o que van a iniciar a operar el próximo 12 de febrero. La remuneración no por el trabajo que hagan los operadores, sino por un porcentaje del recaudo. La no reversión de los vehículos. Es inaudito que en un contrato de concesión, cuya esencia es que los privados inviertan y que esa inversión se pague con las tarifas de los usuarios y que los bienes no revierten. Esa es la esencia y no se planteó. Incluso se dice que los vehículos no van a revertir. Y tercero es la posibilidad o el poder que le dieron a los concesionarios privados para que ellos mismos cojan los recursos de las llamadas obligaciones de hacer y ellos mismos contraten un servicio público, que es muy grave. Y perdónenme, con esto termino, Yesid. Entonces también, que esta es una posición es que es de la izquierda, ¿cierto? Es el mismo argumento también de ETB. Yo le cuento esto, señor secretario de Gobierno. En los últimos 15 años se han presentado 235 casos de desprivatización de sistemas de saneamiento público y de agua potable en todo el mundo. 184 de esos, la mayoría en países de ingresos altos. Yo me acuerdo cuando nos posesionamos en el Consejo y el alcalde Peñalosa fue allá a echarse un discurso y dijo, no, es que me han cuestionado por la privatización y resulta que los países desarrollados están privatizado todo. Dijo, en Francia todos los acueductos están privatizados. Y le cuento esto, vuelvo y reitero al alcalde Peñalosa, esa es una mentira muy grave. En Francia, en los últimos 15 años se han presentado 94 casos de desprivatización de su saneamiento básico y de sus sistemas de acueducto y alcantarillado. París desprivatizó ese sistema y se ha ahorrado 35 millones de euros. Entonces no lo ponga como no es que son los de la izquierda que están planteando este debate, no, aquí hay cifras, hechos concretos, experiencias mundiales que nos dan la razón a quienes hemos cuestionado que este modelo del alcalde Peñalosa es un modelo que es el modelo Transmilenio. Tarifas caras, servicio malo, bajo todo eso enriqueciéndose con los recursos de los ciudadanos y los recursos secretario, públicos. bueno, usted en medio de esta emergencia, Erika, hemos escuchado al secretario señalar directamente al exalcalde Gustavo Petro y a las FARC de promover el caos en las basuras. Secretario, incluso usted reveló en las últimas horas, Erika, unos audios. Sí. Nosotros aquí en Opina Bogotá los tenemos, quisiéramos escucharlos para que, señor secretario, por favor, precise muy bien de qué se trata esta denuncia que usted está haciendo, porque se está señalando precisamente a un exalcalde de Bogotá. Se habla de sabotaje, de manipulación, de Escuchemos los audios, que son acusaciones muy graves, claro. Escuchemos los audios que se revelaron esta mañana. En realidad necesitamos el apoyo de todos ustedes acá, ya acá en la base hay muchísima gente, pero aún faltan. Necesitamos el apoyo de ustedes, que vean que estamos peleando por una buena causa. Repórtense, manden un mensaje, un voz o algo, pero repórtense. Necesitamos apoyo, ya estamos hablando acá con representantes de la política de las FARC. Ahorita vienen unos aliados de Petro. Necesitamos que se reporten, compañeros, por favor, colaboren. Los manes les dio miedo sacar los carros. Trajeron una gente de fuerza a sacar los carros, los manes también dijeron que ellos no se metían en eso. Entonces vengan que aquí estamos dispuestos a lo que sea. Si es posible que nos rompan y rompemos también. Entonces toca que lleguemos acá. Ya estamos aquí con el turno de la tarde. Vamos a rompernos. Vamos a romper los carros en lo posible. Si que sienten quemar carros, quemamos carros. Entonces arrimémonos acá, hagamos masa. Bueno, secretario, ¿estos audios de dónde vienen? ¿Qué información tiene usted sobre esto que usted ha denunciado en las últimas horas? Bueno, estos dos audios complementan una serie de videos, fotografías, básicamente del saboteo violento que hubo entre el 31 de enero y 1 de febrero, que adicionalmente o lamentablemente estuvo apoyado por ciertos sectores políticos. Y en vez de rechazar y cuestionar esas vías de hecho y esa violencia, intimidación contra los propios funcionarios de Aguas de Bogotá, están básicamente justificándolo. Ahora, esa intimidación a la que hace referencia el audio es contra los mismos operarios que el señor concejal está defendiendo y que nosotros somos conscientes de que son víctimas de precisamente de este tipo de saboteos violentos. Entonces, lo que queda claro aquí es lo siguiente. Primero, había un saboteo predeterminado con un ánimo de impedir la prestación del servicio. Ahora, una cosa, y entonces dice el concejal Manuel Sarmiento, es que ¿por qué no lo previeron? La pregunta es, claro que previmos que unos funcionarios podían entrar o no a ser contratados por los operadores privados. Tanto así que, entre otras, si había alguna dificultad con la prestación, teníamos un plan de contingencia. El problema no es ese, el problema es que lo que uno no debe prever
es que llamemos a la violencia y que justifiquemos que haya actos vandálicos. Es que ¿quién se iba a imaginar que nos iban a dañar 67 de 95 camiones? ¿Quién iba a pensar que iban a destrozar el patio taller de Aguas de Bogotá? ¿Quién iba a pensar que iban a atentar contra gestores de convivencia, operarios de Aguas de Bogotá, bomberos? ¿Quién iba a pensar que iban a hacer barricadas y fogatas en la puerta del patio para que no salieran buses? Entonces, hemos actuado de la manera que corresponde, con mano firme frente a estos actos vandálicos que, entre otras, como sociedad deberíamos estar rechazando de plano. Y por otro lado, seguimos ofreciendo alternativas a los operarios que lo quieren hacer. ¿Qué deben hacer esos operarios, secretario? Mire, no, pero yo quisiera antes que el secretario pero no, para resolver ese tema, Erika, de lo de las horas de vida. Porque es que se ha planteado aquí y la gente se lo debe estar preguntando. ¿Hubo interlocución con los trabajadores de Aguas de Bogotá, con los sindicatos, antes de que se desencadenaran todos estos hechos vandálicos? Por supuesto, Erika, tenemos en Aguas de Bogotá más de 19, o tenemos 19 sindicatos, para poner, digamos, en su magnitud de la situación. Y por supuesto había diálogo. Y tenemos videos también de cómo varios operarios impiden el diálogo, casi que, intimidando a los funcionarios que están tratando de dialogar, exigen la presencia del gerente, hay un acto de violencia frente a los funcionarios, y entonces aquí no en vano hemos puesto una denuncia penal por evitar, primero, la prestación de servicio esencial que pone en riesgo la salud de millones de bogotanos. Segundo, daños en bien público. Tercero, lesiones personales. Entonces, esperamos que los autores materiales e intelectuales sean identificados y judicializados. Pero hay varias cosas de las que dijo Manuel que yo sí quisiera decir rápidamente. Lo primero, entonces, insisto, no era previsible que la gente optara por la vía de la violencia, y por el contrario sí tuvimos un plan de contingencia y estamos muy cerca de normalizar, pero insisto, entendemos las preocupaciones de los ciudadanos, los malos olores, las dificultades que hay en ciertos barrios, y esa es nuestra prioridad. Hemos trabajado 24 horas al día para solucionarlo. Ahora, yo estoy hablando con hechos. Manuel se caracteriza por hacer supuestos y además un tipo de señalamiento sin ningún tipo de prueba, como por ejemplo que el alcalde lo que pretende es hacer un negocio, hace alusión a un tipo de supuestos donde teníamos un ánimo desproporcionado por acabar Aguas de Bogotá y por el contrario dar unos negocios a unos privados. Todo eso no solo es falso, sino además que los hechos corroboran todo lo contrario, como lo he venido contando. Entonces es muy diferente mi posición, que son hechos, y la del concejal, que son supuestos. Ahora, aquí, adicionalmente, tenemos una reducción de la tarifa, que ha sido una preocupación y una preocupación nuestra, y va a empezar a regir una tarifa más barata a partir del 2012. Ahora, también es muy importante decir que aquí no se trata de que quisimos privatizar, y quiero resaltarlo, porque en eso no se puede reducir el debate, es que tomamos la decisión responsable. ¿Cuál es la decisión responsable? Cumplir la ley y garantizar un buen servicio. Y por último, algo muy importante. Si alguien tuviera que ser el responsable de la crisis de aseo en este momento, es Gustavo Petro. Y yo sí lamento que oportunistamente se pretenda lavar las manos con una crisis que él generó por malas decisiones inconvenientes e ilegales, como lo hemos demostrado aquí. Y que adicionalmente hoy, en vez de censurar, como lo hace, por ejemplo, o como no lo hace el concejal Manuel Sarmiento y muchos de ese sector político, en vez de censurar los actos violentos, casi que entran en un escenario de justificación y promoción de ese tipo de actos. Yo le quiero decir, no es posible, ¿cómo es posible que estos políticos vengan a reclamar que dónde están los camiones de Aguas de Bogotá, cuando ellos están más enterados que nosotros, por lo que usted oyó en el audio, porque estuvieron allá? Esos sectores políticos estuvieron en la manifestación, básicamente promovieron la manifestación, reclaman dónde están los camiones, cuando saben que son esos mismos, esa minoría de Aguas de Bogotá de operarios que atentaron contra un bien público y, insisto, pusieron en riesgo la salud de millones de bogotanos. Pero varias cosas, yo sí quiero decir algo, los camiones están varados porque la administración de Gustavo Petro compró 261 camiones, de los cuales hoy 120 no sirven. Pero insistimos en que esa es mitad de la historia, la otra mitad es esta de la privatización a la hora. Varias cosas de las que dijo el secretario de Gobierno. Bueno, primero, insiste o no asume la responsabilidad política por la participación de su partido, el Partido Liberal, en los hechos de corrupción durante el gobierno de Samuel Moreno. Eso llamó la atención de los televidentes y de todos los que nos ven en este momento. Lo segundo es esto: yo he planteado, lo he dicho varias veces acá en este mismo programa, que no estoy de acuerdo con las acciones
que siguen el ludismo, o sea, ese movimiento obrero de principios del siglo XIX, vandalismo, que lo que hacen es destruir las máquinas y los equipos como una forma de protestar. En eso no estoy de acuerdo, y lo que ha mostrado la experiencia a nivel mundial y la historia del movimiento obrero es que las acciones organizadas, masivas, son las que sirven para reclamar los derechos de los trabajadores. Insisto en una cosa, yo lo dejé hablar todo el tiempo, doctor Miguel Uribe. Insisto en una cosa, evidentemente si era previsible que ante una masacre laboral se dieran todo tipo de cese de actividades, que la operación iba a sufrir, la de Aguas de Bogotá, porque los trabajadores saldrían a protestar. Es más, varias de estas protestas también fueron pacíficas, y así como el secretario de Gobierno muestra audios y videos, aquí hay desmanes también por parte de la fuerza pública, excesos por parte de la fuerza pública, muy característico del gobierno del alcalde Peñalosa, que en lugar de atender las reclamaciones de manera democrática, les tira el ESMAD y la represión, como con los motociclistas, que también vimos los videos de cómo la policía les apagaba las motos para llevárselas cuando el motociclista no estaba haciendo absolutamente nada, simplemente estaba participando en una marcha multitudinaria. Lo otro que entonces plantea el secretario de Gobierno insiste en solamente contar la mitad de la historia de todos estos hechos, pero la otra mitad de la historia es que es una privatización a la brava, maltratando a esos trabajadores cuando esa crisis se podía evitar. Simplemente se establecía en los pliegos de condiciones que se le exigían a los operadores privados que reubicaran y que garantizaran el derecho al trabajo de familias muy vulnerables. Es que estamos hablando de víctimas de la violencia, estamos hablando de madres cabeza de familia, estamos hablando de adultos mayores que se quedan sin trabajo, venían trabajando con Aguas de Bogotá y les toca salir al rebusque porque no tienen absolutamente ninguna otra opción de ser contratados. Eso no lo previeron, o lo previeron y no les importó, que es también una característica de este gobierno, que es su actitud antidemocrática con la gente débil, con la gente necesitada, mientras llena de todo tipo de gabelas a los operadores privados. Y yo insisto, no ha contestado todavía el secretario de Gobierno estos asuntos puntuales de los nuevos contratos de aseo. Televidentes, llamo la atención: remuneración por porcentaje del recaudo y no por el trabajo que efectivamente hagan los operadores. No reversión de los vehículos, esto es inaudito que no se establezca la cláusula de reversión de los vehículos, y las tales obligaciones de hacer, en donde los recursos de las tarifas para financiar esas obligaciones de hacer van a ser ejecutados por los concesionarios privados que van a contratar. En los contratos no se estableció una prohibición básica ya bajo este modelo absurdo de contratación, y es que los mismos concesionarios privados no puedan contratar una empresa filial de ellos o con relaciones con ellos, porque por esa vía se van a terminar ganando también la plata de las tales obligaciones de hacer. Y finalmente lo del descuento del 10%. Entre el 1 y el 10% hay unos descuentos que están establecidos en ese modelo, pero lo que no ha dicho el secretario de Gobierno es que también el gobierno distrital le pidió a la CRA que aumentara la tarifa del aseo para pagar al operador de Doña Juana, que también hace parte de este todo nuevo modelo de aseo y que también es un desastre de acuerdo con lo que ha planteado el alcalde Peñalosa. Secretario, antes de replicarle al concejal Sarmiento, Erika, vuelvo la pregunta. En estos momentos, si lo está viendo usted, secretario de Gobierno, un trabajador de Aguas de Bogotá que esté sin posibilidad por ahora de vincularse a un operador privado, ¿qué debe hacer esa persona? Y proceda pues a replicarle al concejal. Entre otras cosas, discúlpeme, secretario, es que hoy hablábamos con unas trabajadoras y ellas de manera muy inquietante nos decían que sus mismos compañeros, algunos miembros del sindicato, les habían impedido entregar las hojas de vida, pero además es que ellas no sabían que podían ser recontratadas. Entonces me preocupa que no haya habido en su momento una socialización con estas mujeres, con estas madres cabeza de familia que en este momento están desconcertadas. Además ellas quieren salir a trabajar, claro, porque es su trabajo, no lo quieren perder. Todavía tienen varios días de trabajo sí, con muchas Aguas gracias, de Bogotá. Erika. Mire, lo que usted dice es lo que está pasando. Yo hice alusión más anteriormente a eso. Hay unos liderazgos negativos que están impidiendo que los operarios de Aguas de Bogotá presenten su hoja de vida y busquen empleo en los nuevos operadores. Entonces, eso es lo que está pasando por el otro lado, nosotros estamos invitando a que lo hagan. Entonces, la invitación es a todos los operarios de Aguas de Bogotá que nos están viendo. Les pedimos que se acerquen, si quieren, a través de la UAESP, o si no, ante las entidades, ante las nuevas empresas, pero si quieren, insisto, a través de la UAESP, podemos ser un puente para facilitar que sus hojas de vida estén en el proceso laboral, contractual de los nuevos operadores. Llevarlas a la UAESP. Y insisto, tenemos los operadores privados tienen hasta 2.900 oportunidades de trabajo para estos funcionarios o operarios de Aguas de Bogotá. ¿A todos se les va a liquidar, señor secretario? No, bien lo decía el concejal Manuel Sarmiento, una parte importante de los funcionarios de Aguas de Bogotá seguirán trabajando en la empresa, que seguirá con otro tipo de funciones. Ahora, es muy importante, esa imagen que presenta el concejal Sarmiento, a mí me extraña que tergiverse ahora las imágenes.
Esa mujer a la que golpean ahí está siendo cargada por 2 gestores de convivencia, funcionarios de la administración distrital, que está siendo víctima precisamente de la intimidación y las agresiones de los mismos funcionarios que están, de los mismos operarios que están, como ustedes oyen en el mismo video, generando un grado de intimidación. Y tuvimos víctimas, operarios, y me alegra que usted esté preocupado por eso, operarios que son víctimas de esa intimidación de los mismos operarios que impidieron que los camiones salieran, de que los pincharon, de que destrozaron las facilidades pues, de Aguas de Bogotá. Ahora, yo me voy a demorar 30 segundos en esto, o 1 minuto, porque no solo no resuelve el debate, sino que además, a diferencia de Manuel, yo no tengo nada que ver con esa administración. Cuando yo hacía política, ni mi equipo político, ni mis jefes políticos, nadie participó ni fue cómplice de la elección ni del gobierno de Samuel Moreno, ¿cierto? Yo estoy hablando en nombre propio. El señor Manuel Sarmiento, por el contrario, sus jefes políticos y su equipo político participó en la elección, celebró la elección y cogobernó con Samuel Moreno. Pero eso a mí no me importa, eso ya pasó, ya la historia los ha juzgado y afortunadamente pues es evidente lo que pasó. Entonces eso pasa. Ahora, ¿qué es importante resaltar? El concejal Manuel Sarmiento básicamente se queda en la retórica y además en la demagogia. Insiste, no lamenta, no rechaza los actos y por no ser capaz de rechazar eso, porque evidentemente yo también quiero resaltar, el sector político que representa el concejal Manuel Sarmiento ha sido beneficiario precisamente de este esquema de empresas públicas, así como lo fue en la ETB, porque se benefician política y económicamente de ese esquema. Entonces, eso sí es un debate ideológico. Entonces aquí nos viene a hacer, a través de la demagogia y la retórica, justificar que en el siglo pasado, que esa ya es una forma trasnochada de hacer oposición. No, aquí lo que estamos en el día de hoy es que tenemos un problema de crisis de basuras, no por el cese de actividades, es que mencionas que es previsible el cese de actividades. No es el cese de actividades, es un saboteo predeterminado para impedir que tuviéramos la posibilidad de utilizar los equipos del distrito. Entonces, a costa de todos los bogotanos, a pesar de lo que le cuesta a la ciudad, a pesar de los riesgos de salud, tenemos que aguantarnos que unos pocos, una minoría de operarios que están patrocinados, apoyados, que no son censurados por unos sectores políticos, nos perjudiquen a todos. Entonces, aquí claro que hemos hecho todo lo que hemos podido hacer, insisto, la preocupación principal del alcalde del alcalde Enrique Peñalosa y de la administración es, primero, prestar un servicio eficiente y a partir del 12 de febrero lo vamos a hacer. Segundo, cumplir la ley y garantizar el mejor esquema posible. Tercero, darle una oportunidad a los funcionarios, a los operarios de Aguas de Bogotá. Cuarto, siempre fue dar la oportunidad para que Aguas de Bogotá participara. Pero lo más importante es la ciudadanía, es que realmente aquí, en esta contingencia, tengamos la posibilidad de normalizar la operación. Entonces yo quiero invitar a todas las personas que nos están viendo a que tengan paciencia, entendemos las dificultades, entendemos que hay unos puntos críticos en Gativá, por ejemplo, Barrios Unidos, ¿Cuándo Mártires. se puede sortear Esperamos, y finalizar esta emergencia? hoy tenemos más o menos 3.500 o teníamos 3.500 toneladas por recoger. Esperamos que entre esta noche y la madrugada de mañana terminemos de recogerlas o estemos muy cerca de hacerlo. Obviamente vamos a tener un nuevo comienzo en el 12 de febrero donde entra en 100% la operación de los nuevos operadores y esperaríamos que de aquí a allá ya esté normalizado. Concejal. Yo insisto, era absolutamente previsible que esta masacre laboral que se causaría por la decisión de tomar la decisión de que Aguas de Bogotá no va a continuar en la operación del aseo, pues iba a generar un malestar enorme entre los trabajadores y que los trabajadores iban a reaccionar más en las condiciones, reitero, de vulnerabilidad en que se encuentran estas personas y sus orígenes, víctimas de la violencia, en medio de su desespero por perder sus puestos de trabajo y perder algunos ingresos estables que estaban recibiendo. Segundo, me llama la atención que el secretario de Gobierno acuda, o bueno, no me sorprende, acuda a la teoría conspirativa, ¿no? Que ante la incapacidad de manejar una determinada situación, entonces detrás de las movilizaciones siempre está una fuerza oscura, un sector político. Esa ha sido la respuesta pues del establecimiento colombiano a las grandes movilizaciones que se han hecho en el país, la de Santos y Vargas Lleras frente al paro agrario. Incluso Gustavo Petro, cuando arrancó
su gobierno, nos culpa, usted recordará que usted era concejal, hubo una protesta grandísima en Transmilenio, contra Transmilenio, y entonces que el Polo y el senador Robledo estaba detrás. Es una práctica muy habitual para deslegitimar esa protesta. La solución era muy sencilla, no entraríamos en esta crisis si se hubiera garantizado en la licitación una cláusula muy sencilla para que los operadores que se ganaran esa licitación garantizaran el derecho al trabajo de estas personas. Lo que dice el secretario de Gobierno es lleven sus hojas de vida, pero no hay ninguna garantía de que esa diligencia lleva las hojas de vida termine pues con un contrato de trabajo formal, como es lo que están exigiendo los trabajadores, que yo creo que tienen toda la razón en ese reclamo que le están haciendo al gobierno distrital. Ahora, yo insisto en el nuevo modelo, es que ustedes lo ven, televidentes. Entonces yo aquí hablo de cifras, hablo de la no reversión de los vehículos, etcétera, y entonces no, es que es una posición doctrinaria, ideológica, dogmática. No, lo que es dogmático cuando uno habla sin cifras, sin sustento, sin mirar las cláusulas del contrato, es la posición del secretario de Gobierno, que pues es privatización y privatización porque es la única forma, y el alcalde Peñalosa es un dogmático de eso. Y entonces comienza a decir cosas que es puros argumentos ideológicos, es que ustedes se benefician de las empresas públicas por los trabajadores y no sé qué cosas. Aquí lo tuvimos el debate sobre la privatización de ETV y yo demostré cómo ETV es una empresa estratégica que no debe venderse. A propósito, señor secretario de Gobierno, hace poco salió el presidente de la compañía a decir que las finanzas de la ETV estaban supremamente sólidas, dándole la razón a quienes cuestionábamos lo que ustedes decían y señalaban unas pérdidas que son unas pérdidas contables y que no son reales. En definitiva, estamos a una privatización a la brava, maltratando a los trabajadores, generando una masacre laboral contra personas que están en condición de vulnerabilidad. Y esto pues sobre la base de montar un modelo de aseo que va a seguir beneficiando a unas empresas, consorcios privados que se van a enriquecer muchísimo. Me llama también la atención quienes se ganaron la licitación. Las 5 operadores, son 5 consorcios de los que hacen parte empresas que han sido ya sancionadas. Las que siguieron, Lima y Ciudad Limpia, sancionadas por la Contraloría Distrital por gastarse 40.000 millones de pesos en asuntos en los que no se podían gastar las plata de las tarifas. Bogotá Limpia tiene una empresa que hace parte, que es Hidalgo, que está siendo investigada por la Fiscalía de Panamá por sobornar. El mismo caso de Odebrecht está ya en ese escándalo. Bueno, Promoambiental del Valle fue sancionada ya por la Superservicios, también por cobrar unas tarifas a clientes o a usuarios que no les debería cobrar. Y Área Limpia, que es otro de los operadores, hacen parte de una multinacional que se llama SACIR, que es la misma que ha incumplido varias de sus obligaciones contractuales en la Ruta del Sol 3. Los que viajaron a la costa, esa empresa que cobra los peajes e incumple con su contrato es una de las que está dentro del consorcio que se ganó una de las zonas. Entonces, frente a eso, pues básicamente esta licitación es la primera licitación en los últimos 10 años que no es parada ni por la Corte Constitucional ni por la Procuraduría, estuvo bajo la vigilancia de todos los organismos, se opuso, ¿no? estuvo bajo la vigilancia de todos los organismos de control y por primera vez tenemos una licitación pública, transparente y que va a garantizar un buen servicio. Ahora, para no seguir repitiendo, pero no me podría quedar callado, es decir, no entiendo cómo un político responsable sigue justificando lo que pasó en Bogotá. Entonces, lo que me cabe es pensar que no es tan responsable lo que están haciendo en este sector político que representa al concejal. Primero, no se trata de una movilización legítima, democrática, no es una movilización pacífica, no son una serie de protestas. No, de eso no estamos hablando aquí, ustedes ya lo vieron en diferentes imágenes, estamos hablando de actos vandálicos, violentos, saboteo, intimidación, destrucción de bienes, lesiones personales, ataques a funcionarios públicos, a la misma fuerza pública, entre ellos los que querían prestar el servicio. Entonces aquí no estamos hablando de movilizaciones pacíficas. Entiendo que sea la manera de que el concejal no quiera evadir la respuesta. Segundo, estamos hablando de que sí hay respaldo político a los actos violentos y del sabotaje del que estamos hablando. Lo vimos en el audio. Pero además lo vimos están respaldando? Digamos, ahí está en el audio y adicionalmente están las fotos que hemos divulgado o han divulgado en redes sociales. Entonces, no, ahí está. Y podría básicamente asumir fácilmente pues, políticos como Manuel que no rechazan, pues entre otras, están tomando una posición muy peligrosa para la democracia colombiana. Mientras hay algunos que queremos defender la institucionalidad, las leyes, proteger los derechos, otros están en otro papel. Ahora, ya entonces tenemos hechos versus supuestos. Insisto, ¿por qué tomamos esta decisión? Esta decisión la tomamos de acuerdo a la ley. La ley 142, que es la ley de los servicios públicos, establece que debe haber, la regla general es libre competencia, estamos en eso, pero también permite el esquema de áreas de servicio exclusivo que se deben licitar para garantizar la prestación del servicio. Tenemos una orden de la Superintendencia de Industria y Comercio que obliga al distrito
desde la administración de Gustavo Petro, la superintendencia y desde antes la Corte Constitucional adelantar la licitación pública. No fueron posibles y contrataron a dedo siempre los operadores. Y solo esta administración es capaz de adelantar una licitación pública transparente y darle cumplimiento. ¿Por qué además consideramos que las áreas de servicios exclusivos son mejores que la libre competencia? Ya expliqué, porque en la libre competencia corremos el riesgo de que los estratos 1 y 2 se queden sin la prestación adecuada. Pero termino con esto, Yesid. Sí. Queríamos, o sea, lo quiero decir y no tengo ningún temor en decirlo, lo ha dicho el alcalde Enrique Peñalosa, queríamos que Aguas de Bogotá participara, hicimos todo lo posible. Es más, salvamos financieramente Aguas de Bogotá porque Aguas de Bogotá estaba quebrada desde que la recibió Gustavo Petro en causal de liquidación, porque después Gustavo Petro no la sacó adelante y solo hasta en el año 2017 logramos sacarla adelante y acabar la causal de liquidación. Entonces, queríamos que funcionara, no fue posible, no hubo ninguna aseguradora que diera la póliza y en ese sentido, desafortunadamente, no pudo participar. Un tema final, se nos empieza a acabar el tiempo. Recicladores. Sí. ¿Qué va a ocurrir con los recicladores a partir del 12 de febrero? Bueno, ¿Qué se contempla en el nuevo modelo? También con los camiones, con esos camiones compactadores que se compraron en unas muy malas decisiones de la anterior administración. Erika, estos días la magistrada señaló y dijo que para garantizar la inclusión de los recicladores no había que tomar un camino de estatizar el servicio o de adjudicarlo a licitación a empresa privada, que cualquiera de las vías, lo que se buscaba era que se incluyeran a los recicladores. Pero sobre ese tema, ¿qué va a pasar? Bueno, en primer lugar, en esta administración por primera vez hemos formalizado más de 50 organizaciones de recicladores y tan cierto es que el esquema garantizó que la Corte Constitucional avaló la licitación y que la Procuraduría así también lo hizo. Es decir, este esquema incluye un fuerte componente de reciclaje en donde están incluidos los recicladores, organizaciones formales que desde esta administración por primera vez se remuneran de una manera juiciosa, metódica y no como se hacía anteriormente. Y frente a lo que usted dice también que no ha sido parte de este debate, desafortunadamente las administraciones pasadas, especialmente la última, hizo unas inversiones monumentales que básicamente botó a la caneca. 220.000 millones le costó al distrito montar el sistema de aseo en el acueducto que un tribunal decidió que era ilegal. Segundo, durante este tiempo no se ha recuperado la inversión. Tercero, pagamos 74.000 millones por una decisión de Gustavo Petro, botados a la basura por una decisión irresponsable, politiquera e ilegal. Y por último, los camiones a los que usted hace alusión, unos camiones de AEBU que negoció además un señor que está hoy destituido en la empresa de acueducto de Bogotá, en la administración de Gustavo Petro, camiones que llegaron, que estaban contemplados para prestar el 100% del servicio, que como no fueron capaces tuvieron que guardar la mitad en un lote en Siberia. Pero adicionalmente los que pusieron a funcionar Yesid y Erika no funcionaron porque no tenían las especificaciones técnicas. Eso es lo que le ha costado a Bogotá, Miguel, las decisiones irresponsables de Gustavo Petro. Pues a la pregunta muy clara que se hizo, pues la respuesta del secretario Miguel Uribe, que no aclaró absolutamente nada en detalle cómo iba a ser la relación y la inclusión de los recicladores, pues lleva a concluir que todavía hay una ambigüedad enorme, porque los contratos o la licitación señala que la remuneración a los recicladores las van a hacer los mismos operadores, de las tarifas que pagan cada uno de los usuarios. Hay una reglamentación que está pendiente por parte del Ministerio de Vivienda para fijar cómo hacer esa reglamentación, pero llamo la atención sobre esto. La relación contractual va a ser entre operadores, grandes consorcios privados y población recicladora. O sea, es una relación contractual bastante desequilibrada. Ustedes imagínense a uno de los presidentes de esas compañías llegando a un escritorio con todo su bufete de abogados a sentarse con una asociación de recicladores. Muy fácilmente los pueden terminar tumbando en esa labor a población que también es todavía muy marginal. Y algo que se me quedó, que se me olvidó en la anterior respuesta, contestarle al doctor Miguel Uribe. Mi sector político no hizo parte del gobierno de Samuel Moreno. No cogobernamos con Samuel Moreno. Nosotros asumimos responsabilidades políticas porque Samuel Moreno fue elegido a nombre del Polo. El Partido Liberal también participó en ese gobierno con toda la cantidad de altos funcionarios que están descritos en este libro. Lo mínimo es que así usted no tenga ninguna responsabilidad en eso, pues a nombre de su partido, el Partido Liberal, también asuma la responsabilidad política que le debe a la ciudad, porque ustedes también tuvieron una participación en ese gobierno de Samuel Moreno. Yesid, yo quisiera decir que aquí lo que nos importa a la administración del alcalde Enrique Peñalosa son los derechos de la gran mayoría de los bogotanos. Estamos tomando las decisiones responsables. Desafortunadamente hay un sector político que de una manera oportunista, con intereses politiqueros, preocupados por sus elecciones personales,
con intereses económicos muchas veces, están defendiendo un modelo y una situación que está poniendo en riesgo la salud de millones de bogotanos. Nosotros, por una parte, listos a atender esa crisis, producto de un saboteo violento, hemos desplegado un plan de contingencia y esperamos que muy pronto se normalice la situación. Entendemos las preocupaciones y lo vamos a resolver. Por otra parte, hemos tomado la decisión, de acuerdo a la ley, respetando las instituciones en un Estado de derecho, entendiendo que debemos tomar decisiones que beneficien a la gran mayoría. Tendremos un esquema que le va a garantizar al 100% de los bogotanos, no importa el estrato, el lugar geográfico en el que se encuentre, una prestación de servicio oportuna, ideal y una cobertura excelente y adicionalmente un descuento en el precio final. Y finalmente, lamentaremos siempre que en Bogotá se presenten vías de hecho. El país ha reclamado durante años que no haya violencia en las manifestaciones. Respetamos las manifestaciones, las preocupaciones legítimas, las movilizaciones democráticas o políticas, pero bajo ninguna circunstancia, como sociedad o como administración, podemos permitir que haya actos vandálicos, vías de hecho y escenarios de violencia que no son justificables por ninguna causa. Bueno, yo Muy bien, ahí se nos acabó el tiempo, yo insisto, estoy en desacuerdo con ese tipo de prácticas, ya lo expliqué y todo. Ahora, venir a decir que el alcalde de Peñalosa respeta la movilización cuando a cualquier movilización les manda la represión, el ESMAD. Hace poco los motociclistas, como los maltrataron por nada, solamente estaban marchando a una velocidad inferior a la que siempre van y los maltrataron de mil formas. Si algo se caracteriza a este gobierno es por violar, por irrespetar el derecho fundamental a la protesta que está consagrado en la Constitución. Concejal Manuel Sarmiento, gracias por estar esta noche en Opina Bogotá de Canal Capital. Concejal. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Jessy, Erika, de nuevo mis saludos a todos los televidentes y al secretario de Gobierno. Secretario Miguel Uribe, gracias por estar esta noche en Opina Bogotá de Canal Capital. Muchas gracias, Jessy, Erika, Manuel, y a los televidentes los quiero invitar a que sigamos el debate en mi cuenta de Twitter, @MiguelUribeT, en donde voy a tener todos los hechos, documentos de fuentes primarias para que ustedes tengan la posibilidad de conocer la realidad de lo que está sucediendo en la crisis de basuras en Bogotá. Bueno, Erika, se nos acabó el tiempo, gracias. Hay que tener un poco más de paciencia. Los habitantes de Bogotá, de Barrios Unidos, de Engativá, de San Cristóbal, de Rafael Uribe, que están muy afectados por este tema. Algunas de las localidades donde ha venido operando Aguas de Bogotá, este operador público de aseo. Esperemos que efectivamente, como es el deseo de los ciudadanos, la crisis sea superada y sobre todo esos nuevos prestadores ofrezcan todo lo que se ha venido anunciando, porque es lo que merece la ciudadanía, un servicio de aseo de calidad. Claro, y es que lo de Aguas de Bogotá se siente, porque tenían a cargo más de la mitad, 52% en 12 localidades del servicio en la ciudad. Todas las personas, la audiencia de Canal Capital en redes sociales, en señal abierta, en Colombia, fuera del país, gracias por estar con nosotros y mañana, 8:30 p.m., los esperamos para analizar un nuevo tema que le interesa a usted, a su familia, porque aquí en Canal Capital está el debate y la opinión. Muchas gracias. Buenas noches, gracias.